Santo, pido ser fortalecido, Señor, por tu Santo Espíritu, que seas tú moviéndote, Señor, en estas dos reuniones, Padre Santo. En tu nombre, en tu poder, Señor, reprendemos cualquier espíritu de distracción, de cansancio, que se quiera interponer entre nosotros y tu mensaje, entre nosotros y tu palabra. Y una vez más nos rendimos delante de ti, de ser completos, Señor. Queremos estar aquí delante de ti en alma, en espíritu y en cuerpo, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, como parte de la introducción del tema que vamos a tratar en la mañana de hoy, quiero que miremos una serie de pasajes. Vamos a ver 3 pasajes que quiero utilizarlo como introducción al tema, al título y a la palabra del día de hoy. Y el primer pasaje lo encontramos en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 16, versículo 18. Permítanme, me acomodo que me siento estrecho. ¿Estamos todos allí? Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. El contexto de la palabra es la confesión de Pedro. Y el que está hablando allí en este versículo 18 es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El segmento que quiero resaltar es el que viene a continuación. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Yo creo que es un pasaje que lo hemos leído en varias ocasiones. De hecho, cuando oramos, utilizamos ese pasaje, ¿no? Y cuando pienso cómo he aprendido este pasaje, siempre lo pienso como un pasaje de protección, ¿no? Que el Señor, y eso creo que nos conforta cuando levantamos plegaria y decimos, es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es así, iglesia, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Y revisando otros textos decía, y el mal y las tinieblas nunca vencerán la iglesia. Y ciertamente, eso es lo que dice implícitamente la palabra allí. Pero hay algo que dice más explícitamente, sobre lo cual pasamos muchas veces por encima. Voy a leerlo de nuevo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En el entendimiento normal para mí de esa palabra es que usted y yo estamos seguros aquí, ¿cierto? Como iglesia. Y que no tenemos temor de que las tinieblas nos puedan atacar, ¿cierto? Pero lo que está diciendo allí la palabra es que el que se tiene que cuidar son las tinieblas. Porque la iglesia tiene que estar activa en llevar la luz del Evangelio y que las tinieblas sean dispersas. ¿Estamos de acuerdo con ese entendimiento? Y esto pues me genera a mí como iglesia, y también espero que le genere a ustedes, hermanos, un dolor, porque a veces siento que nos falta atacar esas tinieblas. A veces me siento quieto, me siento inactivo, y Dios, Jesucristo es el que está hablando allí de su iglesia. Él quiere que una iglesia sea activa, no activista, activa de cara al Evangelio, de cara al mundo. Y eso es lo que veo que está diciendo la palabra allí. Y si esa es la idea que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo acerca de la iglesia, ¿será que tomará cuenta de su iglesia acerca de esto? ¿Me explico? Cuando estemos delante del Señor, no solamente no solamente vamos a estar todos nosotros delante de Él como personas, como cuerpos, vamos a estar como iglesia, y el Señor también nos va a demandar esto. Yo lo veo así y lo entiendo así, y eso es lo que nos muestra la palabra. Por
Por eso la preocupación, por eso el dolor. Y muchas veces, como hijos, escuchamos una instrucción del Padre, ¿cierto? Pero a veces no la seguimos, no la llevamos a cabo. Y pensando en eso, estuve revisando otros pasajes que vamos a ver a continuación. A ver de qué forma caminaba, de qué forma se movía la iglesia primitiva. Si ellos efectivamente atendieron a ese llamado del Señor o caminaron como está caminando la iglesia actual en el mundo, preocupada por otras cosas, dejando a un lado que la esencia de lo que usted y yo tenemos que hacer es presentar el Evangelio, es presentar a Cristo crucificado, es llevar esa luz a las tinieblas, a los lugares más oscuros del mundo. No es que tengamos que ir a otros países, es que en nuestra nación también hay oscuridad. En nuestros barrios hay oscuridad, en nuestras familias hay oscuridad, y eso es lo que nos está demandando, es lo que nos está diciendo el Señor, y lo dice con certeza, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Usted y yo estamos empoderados para llevar esa luz. Miremos dos pasajes más, a ver qué hacía la iglesia primitiva. Definitivamente, para hablar de la iglesia primitiva en sus inicios, nos tenemos que remitir al libro de los Hechos. Y miremos este pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 17. Versículos 5 y 6. Allí el título del capítulo es el alboroto en Tesalónica. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Estamos todos allí? Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Están buscando a Pablo. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Miren lo que estaban gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y lo que quiero resaltar allí, hermano, es que la iglesia, esto nos deja claridad que la iglesia primitiva en sus inicios estaba impactando el mundo, estaba trastornando el mundo, estaba dando luz al mundo. Y eso es lo que nos refleja este pasaje. Miremos otro pasaje un poco atrás. No vayan a perder el libro de los Hechos, porque allí es donde vamos a centrar nuestra enseñanza en el día de hoy, sobre todo el capítulo 2, al cual vamos a llegar a continuación. Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Llegamos, hermanos? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿De qué? ¿De quién están hablando allí? De la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya lo he leído varias veces ese versículo, y ahorita que lo vuelvo a leer, me erizo, iglesia. De ver cómo era la iglesia primitiva, cómo era la iglesia en sus inicios. Dice que todos los días, y cuando dice que todos los días es porque todos los días alguien más, una alma más era añadida a la iglesia del Señor. Lo más importante, dice que se añadían los que habían de ser salvos. O sea que podía pensar yo de que eran esos cristianos auténticos, esos cristianos genuinos. Porque, de nuevo, pues
El anhelo de todos y lo que se espera es que como iglesia todos estemos delante de la presencia del Señor. Pero aquí puede pasan personas que nos visitan, que van y vienen. Y eso no nos asegura de nuevo que el estar en este recinto, de que todos estaremos en la presencia del Señor. Pero lo que más me alerta, lo que más contriñe mi espíritu es que efectivamente lo que estaban haciendo la iglesia primitiva era eso que nos describía el Señor Jesucristo en el pasaje de Mateo. Efectivamente, la iglesia estaba arañando las puertas del Hades, estaba venciendo, estaba robando almas, estaba llevando luz al mundo. Y de nuevo, iglesia, esa es tarea suya y mía. Y es muy fuerte porque cuando estamos preparando la palabra, cuando pensamos en predicar, nos predicamos primeramente a nosotros mismos. Y pensaba ¿yo qué estoy haciendo para robar almas para Jesucristo? Y me duele el corazón, iglesia, porque muchas veces nos conformamos simplemente a venir cada domingo o cada día que podemos a venir a nuestro lugar, a nuestro espacio. Y ciertamente les puedo decir que lo que espera nuestro Dios de usted y de mí es que hagamos más que eso. Y no nos está pidiendo cosas extrañas, porque la iglesia de Hechos lo hacía. Con eso hemos titulado la palabra en el día de hoy, una iglesia que impacta su entorno. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, eso es lo que quiere nuestro Señor, una iglesia que impacte el entorno. Y pensando en que la iglesia primitiva impactaba su entorno, su sociedad, su generación, surge esta primera pregunta: ¿cómo era el entorno de la iglesia primitiva? ¿Será que era muy distante las personas de las cuales a los cuales ellos les predicaban? Eran muy distantes, eran muy diferentes las personas a las cuales ellos tenían que presentarle el evangelio. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Para eso les voy a pedir que me acompañen allí un poco atrás al libro de los Hechos, en su capítulo 2, que nos habla del inicio de la iglesia, de la llegada del Espíritu Santo. Y el primer pasaje para entender ese entorno, quiero que lo miremos allí en Hechos 2, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 13. Perdón, desde el versículo 5, Hechos capítulo 2, versículo 5, hasta el versículo 13. Estamos todos allí, ¿cierto? Mire lo que dice. Este versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y quiero resaltar esta parte, porque esto nos habla mucho del entorno, porque versículos más adelante, a partir del versículo 14, que está el primer discurso, la primera predicación de Pedro. Y frente a esas personas fue que predicó la iglesia, frente a esas personas fue que se dio la primera presentación del evangelio a multitudes. Y cuando decimos que en Jerusalén en ese tiempo habían personas de todas las naciones, de todos los sitios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sociedad, que las personas que se encontraban allí eran de diferentes pensamientos,
de diferentes entenderes, de diferentes lenguas, de diferentes culturas. Y eso gracias a que el Imperio Romano era el que estaba dominando esa parte del mundo, o lo que era el mundo conocido. Efectivamente, el Imperio Romano había traído algo que ellos llamaron la paz de Roma, era paz con X, donde había cesado la guerra. Ellos habían construido caminos y los caminos eran vigilados, habían soldados en los caminos, lo cual permitía que la gente se moviese de un lugar a otro. Dice y leía de que habían caminos desde España para ir hasta África, o sea que atravesaban Europa, Asia y llegaban a África. Llegaban hasta Cirene, que queda en un extremo de África. Y eso es lo que permitía de que efectivamente pues fuera multicultural el entorno que estaba en Israel y en Jerusalén, y más pensando de que esa era una ruta obligada de comercio. O sea que allí en Jerusalén había gente de diversas naciones, como nos lo dice la palabra, y también lo podemos leer ahora más adelante. Lo que quiero decir en este punto es que el entorno en el cual predicó la iglesia primitiva, él le predicó a una sociedad, a un entorno que era globalizado y multicultural. Son palabras modernas, ¿no? Son palabras que escuchamos en este tiempo, porque efectivamente con el tema del internet, con el tema de nuestros dispositivos móviles, ya no tenemos que utilizar de pronto las vías para ir a un lado a otro, sino que simplemente podemos comunicarnos, que podemos entablar relación con personas de otras culturas, de otras naciones. Pensando en eso, hoy es el cumpleaños de mi madre. Mi madre vive en España y de camino acá simplemente hicimos una llamada. Ella está a cientos de kilómetros, está en otro uso horario, para ella ya van siendo las 3 de la tarde y nos pudimos comunicar. Ella está allí conociendo otras personas, viviendo otra cultura. Y lo que quiero resaltar de este punto, iglesia, es que ese entorno con el cual se enfrentó la iglesia para llevar luz y llevar la predicación del evangelio, es el mismo entorno, muy similar al que usted y yo como iglesia nos enfrentamos cada día. Un entorno globalizado y multicultural, con diferentes ideas, con diferentes formas de pensar. Y eso puede generar una idea a veces errónea de que es más difícil predicar, pero no, eran las mismas situaciones que vivía la iglesia en sus inicios. Miremos ahora el versículo siguiente, versículo 6. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban ¿cómo? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban confusos. ¿Y acaso nuestro entorno no está confundido? Si pensamos en Colombia o en Latinoamérica, todas las últimas revueltas que se han presentado en los últimos 5 o 6 meses, ¿acaso la sociedad y la gente que está afuera no está confundida, perdiendo los valores? Pensemos solamente en nuestra ciudad. Tenemos una alcaldesa lesbiana. Eso no es estar confundido, eso no es estar uno errado, eso es uno desconocer todas las verdades absolutas que nos dice la palabra. Nos dice que en ese momento el mundo
el pueblo, la situación o los oyentes de la predicación de la iglesia estaban confundidos. De nuevo, eso es, hace 2000 años, Pedro se enfrentaba con personas que tenían ese tipo de taras o ese tipo de situaciones, confundidos por la situación que estaban viviendo. Pero de nuevo, es lo que usted y yo como iglesia nos enfrentamos actualmente. Una sociedad que no acepta verdades absolutas como la salvación, que la salvación suya y mía y de este mundo es solamente a través de Jesucristo. Verdades absolutas como el matrimonio, que solamente un matrimonio instituido por Dios, que nació en el corazón de Dios, en el cual Él pide que un hombre y una mujer se unan, no dos seres sin importar su género. ¿Está entendiendo, iglesia? De que lo que vivía la iglesia primitiva no era muy distinto de lo que usted y yo vemos actualmente. Un entorno de confusión, un entorno de pérdida de valores. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Y he resaltado esta parte de galileos que hablan, porque si ciertamente ellos estaban atónitos y maravillados, lo que estaban haciendo era una discriminación. Estaban diciendo, ¿cómo estos galileos es porque venían de Galilea, al frente del mar de Galilea, del lago de Genesaret? O sea, que ellos ¿a qué se dedicaban? A la pesca. Entonces, seguramente no, eran hombres no cultos. De hecho, en el capítulo 4, cuando Juan y Pedro están hablando están hablando en el templo, los sacerdotes dicen, ¿cómo estos pueden hablar con tanto denuedo, con tanta fluidez, si son hombres no intelectuales, que pertenecen al vulgo, que pertenecen a la plebe? O sea que ellos, cuando hablan de que estos que son galileos, los que están trayendo el mensaje, o los que nos están hablando en distintas lenguas, ellos están sorprendidos, es porque no lo merecen. Ellos no esperan de que una persona sin estudio, sin entendimiento, está trayendo o les estén hablando de un Dios grande y poderoso en su lengua natural. ¿Esto de qué nos habla, iglesia? De discriminación. Y en nuestra realidad actual hay discriminación. Discriminación por colores, el azul y el rojo, pensando en los equipos de fútbol. Pensando en la iglesia también hay discriminación por denominaciones, ¿no? Hay discriminación muchas veces dentro de las mismas congregaciones por temas de doctrina, por temas de relacionamiento interno. Iglesia, lo que quiero decir es que ese entorno en el cual predicaba la iglesia primitiva era un entorno que despreciaba, porque estaba despreciando a los galileos. Era un entorno que discriminaba, de nuevo por lo que acabé de exponerles. Pero no es algo distinto a lo que pasa en nuestra sociedad actual. Discriminamos, despreciamos. Estaba pensando en esto de despreciar, y muchas veces dentro de la misma congregación podemos despreciar una palabra porque no la da el pastor, sino porque la da determinado hermano. ¿Entiende lo que estoy diciendo, iglesia? Muchas veces tenemos una situación y pedimos a nuestros pastores que oren. También le podemos pedir a nuestro hermano, porque todos, gracias a la obra de la cruz, tenemos entrada
Amén. delante de nuestro Señor y Dios. Él nos escucha. Él lo puede escuchar a usted, como me puede escuchar a mí, como puede escuchar a nuestros pastores, como puede escuchar a nuestra hermana Marta. ¿Entiende eso, iglesia? Eso es una verdad absoluta. Pero también en nuestro corazón nos sentimos más cómodos cuando pasamos la plegaria, ¿cierto? ¿O no es así? Y eso es un síntoma de desprecio y discriminación, iglesia. Versículo 10. Voy a leer el 8, el 9 y voy a llegar hasta el 10 como para seguir con el hilo. Dice, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, si ven la multicultura que había allí, los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, o sea que también hablaban en latín, tantos judíos como prosélitos. Todos entendemos que es un prosélito. Es un seguidor. Y el prosélito era un gentil. El prosélito leía que eran muchos esclavos. Pensemos en gentiles, personas que no pertenecían a los judíos, que se judaizaban, se unían a la religión judía, eran judaizantes. Está difícil esa palabra para mí. Aceptaban sus ritos, sus ceremonias. ¿Y esto de qué nos habla, hermanos? Nos habla de que habían personas que abandonaban la religión que llevaban para ir y unirse a la religión judía. ¿Y será que actualmente no encontramos eso? Personas pasándose de un entendimiento, de una religión, de unas creencias, abandonando sus creencias por ir a buscar otras. Pues nosotros como iglesia cristiana, esperamos que todos se unan a esta iglesia, ¿cierto? A la iglesia de Jesucristo. Pero lo que quiero transmitirles, o lo que quiero que entendamos en este punto es el mover, el sentir que tenía la gente. De hecho, en nuestra sociedad actual encontramos personas que quieren saber de Dios, pero que no quieren saber de la iglesia. Hace un tiempo hablaba con alguien que me decía, bueno, yo soy un convencido de que la mejor forma de acercarse a nuestro Dios y que efectivamente nuestra vida sea transformada después de que lo queremos es a través del conocimiento de la palabra. Para mí la palabra es la que transforma nuestra mente, la que transforma nuestro corazón y la que nos lleva a conocer efectivamente a nuestro Dios. Porque muchas veces venimos a la iglesia con ideas, con otro Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, con este pensar, hablaba con unas personas y les decía, listo, si no, el primer paso que tienen que dar es, empiecen a estudiar la palabra, porque no buscan un instituto bíblico, cosas de este tipo. Y se los he dicho en varias ocasiones, pero no han cedido, porque ellos nos dicen, es que no queremos compartir con cristianos, no queremos compartir con esas personas que van a estudiar allá. Lo que digo es que en la sociedad actual hay gente que es apática a la religión. Muchos reconocen a Dios, de nuevo, muchos reconocen a un Dios que no es el Dios de la Biblia. No reconocen a ese Dios creador y hacedor de maravillas. Y buscan otro tipo de sentires. Lo que voy es que personas en nuestro entorno actual dejan y cambian su religión, dejan y cambian su mover,
se mueven de la iglesia católica al cristianismo o los testigos de Jehová al cristianismo. De hecho, mi suegra, que la quiero mucho, ella es católica. Y ella me decía: Alex, en estos días vi un testimonio de un pastor cristiano que se volvió católico. Yo le decía: pues sí, seguramente. Yo también he escuchado testimonios de gente católica que se vuelve al cristianismo. A lo que voy, y sin entrar a debatir en ese punto, es que en la sociedad actual hay moveres que también se veían en los primeros siglos de nuestra era, de la era actual. Eran situaciones frente a las cuales se enfrentaba la iglesia en su predicación, en su presentación de Cristo y del Evangelio. Nunca había hecho tantos puntos en una predicación. Versículo 12. Pero ya vamos a llegar, dijimos que íbamos hasta el 13 aquí. Versículo 12. ¿Y qué dice el versículo 12? Leímos hasta el 10, vamos a leer ahorita el 11 y nos vamos a detener en el 12. Versículo 11. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? A lo que voy, iglesia, estaban viendo las maravillas de lo que estaba pasando. Estaban viendo personas hablar en idiomas, personas que no tenían el entendimiento, los veían hablar en su idioma natural. Y aún no creían que estaba pasando algo majestuoso. No creían de que nuestro Dios podía transformar, que podía dar lenguas, que podía dar mecanismos de comunicación. A lo que voy es que era un entorno escéptico. Lo veían, lo escuchaban, pero no sabían qué era lo que estaba pasando. No lo querían aceptar. Y lo mismo pasa en nuestro entorno actual. Personas que ven milagros, que ven cómo la vida de una persona es transformada, o que su propia vida es transformada. Y muchas veces ese encanto por nuestro Dios se olvida y se pasa, porque solamente iban detrás del milagro, detrás de esa necesidad. Y son escépticos al creer de que efectivamente nuestro Dios puede cambiar una persona, puede cambiar su ser, y puede cambiar este mundo, puede cambiar esta tierra, puede cambiar a nuestra nación, puede cambiar a nuestra Colombia. Y eso es lo que veíamos en ese primer siglo de nuestra era, el siglo en el cual se movía la iglesia primitiva. Y llegamos al último versículo, versículo 13. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Decían: esos están borrachos. Miren las disparateses que están diciendo. Lo que estoy resaltando aquí es que en ese entorno también se burlaban y eran sarcásticos acerca de la palabra. En la empresa que trabajaba antes tenía un compañero, y él molestándome, pero se burlaba porque cuando me veía empezaba a cantar y cantaba algo como Romanos 3:48, y era por molestarme. Pues yo no le paraba atención, pero a lo que voy, iglesia, es que muchas veces en nuestra cara se burlan del Evangelio. Y no debe doler porque nos están agrediendo a nosotros, no debe doler porque están desconociendo el poder de nuestro Dios. Porque hay un principio, iglesia. Cuando usted y yo aceptamos ser siervos del Señor, perdimos nuestra honra. La gloria es para Él. Usted y yo tenemos que perder nuestra honra. Tenemos que poner la cara, porque en últimas no nos están despreciando a nosotros, sino al Señor. Lo que quiero decir en este primer punto, y hasta aquí, es que lo que estaba viendo la iglesia primitiva no era muy distante de lo que usted y yo vemos ahora.
Las dificultades que tenía la iglesia primitiva para llevar la palabra del Señor no es muy distante de lo que usted y yo nos enfrentamos en el día a día. O sea que el entorno no es una dificultad para que efectivamente seamos una iglesia que impacta su sociedad y su generación, como lo hizo la iglesia del primer siglo. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo, iglesia? No tenemos excusa, lo que quiero decir. Vamos a nuestro segundo punto. Pensando de nuevo en el versículo 47 de los Hechos, lo que decía cuando leíamos de que el Señor añadía día a día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué me hace pensar esto? ¿O qué preguntas surgen a mi mente y también para ustedes? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que entendió? ¿O qué fue lo que hizo la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que ellos hacían diferente a lo que posiblemente está haciendo la iglesia en estos tiempos? Y vamos a ver 4 puntos al respecto. Y el primer punto está en el capítulo 1, libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 14. Yo sé que llegaron porque era simplemente voltear la página, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor en este versículo: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Ahí está hablando, en el capítulo 1, el Señor ha resucitado, se aparece a los apóstoles, está con ellos, comparte, pero ha ascendido a los cielos. Después de esa situación es que ellos regresan, dice que volvieron a Jerusalén por mandato del Señor. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, era su lugar de reunión, su lugar de congregación, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De estos 3 pasajes quiero resaltar esto, que era algo que tenía la iglesia primitiva. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ciertamente en la iglesia actual, o pensando en nuestra iglesia, la gente se une a orar, pero aquí hay algo muy fuerte, dice todos. Y cuando leía un poco pasajes más adelante, iniciando el capítulo 2, se los voy a leer. El capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Estaban todos unánimes y juntos. Iglesia, algo que siento, y como yo me siento, es que a veces no estamos todos unánimes y juntos. Si ciertamente tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestra vida, a veces no tenemos propósitos iguales. ¿Me explico? A veces, dada a nuestra vida, a nuestros anhelos, nos dejamos llevar por situaciones, y nuestra vida y nuestro esfuerzo es buscando cumplir nuestros sueños, ¿no? Y desconocemos de que usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. Que usted y yo tenemos un propósito mayor que el de nuestro propio anhelo, que es cumplir la voluntad y precepto de nuestro Dios. Que como iglesia tenemos que presentar el Evangelio.
Por eso les digo que yo cuando evalúo este punto, me siento que no estoy unánime con la iglesia. Y yo creo que cuando ustedes se evalúan también, muchos deben de sentir lo mismo. ¿O es acaso yo soy el único que siento que muchas veces yo participo en la escuela ministerial y a veces presento la cena, a veces me dan la oportunidad de dirigir la presidencia? Cada 4 meses estoy predicando. Iglesia, lo que les quiero decir es que yo no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Y espero que usted tampoco se sienta satisfecho con lo que está haciendo para el Señor. Porque esa unanimidad que muchas veces sentimos que nos une, se pierde cuando cruzamos esa puerta. No estoy diciendo que en la iglesia no haya unanimidad. Me da envidia de los que efectivamente cada día se levantan pensando en el anhelo, en presentar el evangelio, en levantar plegarias por usted y por mí. Porque eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Unánimes en oración y ruego. Oraban unos por los otros. En un mismo sentir oraban para que el Señor los empoderara y pudieran llevar a presentar su evangelio. Y eso es una gran diferencia. Porque el orar como iglesia, el orar unánimes, el orar unidos, tiene poder, iglesia. Y yo lo he sentido. Y lo que más me duele ahora es que lo he sentido y me siento a veces apartado de eso. Lo que quiero en este punto resaltar y que quiero que usted y yo reflexionemos es: tenemos que estar más centrados. No hecho que nuestro respirar, que nuestro anhelo, que nuestro levantar sea lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de la iglesia. Está bien, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero eso es añadidura, eso es secundario, iglesia. Esta semana fui al médico y le decía yo a la doctora: ahora soy más consciente del tiempo, de que a pesar de que mi corazón, mi mente la siento muy joven, como cuando tenía 20 años, siento que este estuche no me responde igual, me canso más. Y pensando en eso, me duele más, iglesia. Es cuántos años desperdicié de mi vida sin hacer el propósito de lo que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero que usted evalúe, quiero que usted entienda. Y esa es la gran diferencia de lo que hace una iglesia que impacta su entorno y su sociedad y su generación. Y esa es la iglesia que espera a Jesucristo venir a recoger cuando venga por nosotros. Lo que quiero decirles es que a mí me falta mucho. A mí me falta mucho para lo que el Señor quiere. Y este punto lo quiero cerrar de esta forma. Hay que ser una iglesia unánime en el mismo sentir. Ciertamente estamos en el mismo espíritu, el espíritu que Jesucristo, que nuestro Dios ha derramado, el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero también tenemos que actuar como cuerpo. La palabra dice que usted y yo somos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que cada elemento, cada miembro, cada órgano tiene una función. Piensen cada mañana cuando se vayan a destapar un envase, si les faltase un dedo, si les faltase la mano, ¿cómo sería de dificultoso eso, cierto? Y ese símil se aplica también a la iglesia. Si un miembro falta, no podemos cumplir nuestra función. Vayamos que el tiempo vuela. El punto B de este punto número 2, quiero que lo leamos allí en el mismo capítulo. En el capítulo 1, ahorita vamos a ver los versículos 15 y 19. Del 15 al 19. Dice: en aquellos días
se levantó, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía a los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Versículo 18. Este pues, con el salario de la iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Quiero resaltar este versículo 17 de este segmento que leímos. Dice: y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. ¿De qué nos habla esto, iglesia? De que ellos eran 12 en su inicio. Judas hacía parte de esa misión, pero ese Judas falló. Ese Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quiero decir, y lo que quiero resaltar de este punto es que la iglesia actual también falla. Falla en la manera de llevar el mensaje. Vemos iglesias cuyo mensaje se aparta mucho de lo que realmente quiere nuestro Señor Jesucristo. Vemos iglesias predicando prosperidad, y sabemos que eso no es nuevo. Eso lleva varios años o posiblemente décadas presentándose. Lo que voy es que la iglesia de ese tiempo era consciente de sus errores. Era una iglesia que reconocía sus errores, pero que también los quería enmendar. Porque si seguimos leyendo, y eso se lo dejo para la casa al que quiera, los pasajes siguientes, ¿de qué nos habla? De la elección de Matías, porque ese es el título que tenemos desde el versículo 12, elección del sucesor de Judas. Nos habla de la elección de Matías para suplir ese faltante. Yo pensaba, si bien la palabra anunciaba de que Judas iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, se pudieron haber quedado ellos 11, ¿no? Los 11, ahora antes eran los 12 de Jesucristo, ahorita pueden ser los 11. Pero no, la iglesia entendió de que había que reconocer el error que había pasado. Uno de ellos, uno que supuestamente decía que pensaba de la misma forma, que tenía el mismo anhelo, que tenía el mismo deseo o la misma creencia, había fallado. Pero más que reconocer, lo importante es saber que cuando alguien abandona una silla dentro del cuerpo de Cristo, el mismo Señor, que fue el que constituyó la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Él con su mismo poder va a traer a alguien que supla ese espacio. Porque esa iglesia creía en eso. Y nuestro Dios definitivamente cree que la iglesia actual, a pesar de lo que estamos viviendo, es el mecanismo para que esta nación, para que este mundo sea transformado. A pesar de las vicisitudes, a pesar de las situaciones, Dios cree en su iglesia. Dios cree en usted. Dios cree en mí. Y no por lo que seamos, sino porque Él está en nuestra vida. Es por el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos hacer cosas. Y quisiera hablarles más acerca de esto, pero el tiempo se va. ¿Qué está pasando con el Espíritu Santo que fue derramado en nuestro corazón, en nuestra vida?
¿Es el que está guiando nuestras decisiones o lo tenemos silenciado en un rincón de nuestro ser? Eso también es importante, iglesia. Las decisiones en la iglesia primitiva eran guiadas por el Espíritu Santo. Sigamos que va el tiempo. Así que hay que ser, para ser una iglesia que impacta a su entorno, hay que ser una iglesia que acepta, corrige y sigue creyendo. Y sigue creyendo, no solamente en nuestro Dios, sino en lo que Él puede hacer. Cantábamos de que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Y este Dios de lo imposible va a utilizar a su iglesia para transformar este mundo, para transformar esta nación, para transformar esta ciudad, para llevar luz a cada rincón de este planeta. Vamos a nuestro punto C. Y para hablar del punto C, quiero que leamos allí en los pasajes siguientes del capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4 y después voy a saltar al 8 y al 11. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron, ¿quiénes? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8. ¿Cómo es pues que les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. De estos segmentos que leímos, quiero resaltar este. ¿Cómo es pues que les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y esto cómo lo interpretamos, iglesia? Muchas veces mi esposa me dice: Alex, es que tú a veces cuando predicas o llevas una palabra te enredas y te enredas en el sentido de que usas palabras complejas, ¿ya? Y yo le digo, pues yo pienso para mí, es que a mí me gusta como lo más complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces en lo más complejo puedo aprender más. Yo digo, en este proceso, en este caminar del Señor, usted y yo ya hemos bebido suficiente leche, ¿no? Y la leche es buena, pero muchas veces el vianda es necesario, ¿cierto? Pero lo que quiero resaltar aquí, iglesia, es que nosotros podemos comer vianda acá adentro, pero cuando estemos al mundo allá afuera, tenemos que ir con un mensaje sencillo y simple. A veces nos enredamos presentando el Evangelio, si es que lo presentamos, porque empezamos a hablar de cosas que para las personas que están afuera son locura. Y el mensaje de nuestro Jesucristo, el mensaje del Evangelio es sencillo: que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él es el único camino para ir al Padre, que fue a la cruz, pero que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Eso es parte de lo que tenemos que presentar. Pero de nuevo, como iglesia a veces nos enredamos con esto. A veces, yo sé que los tratados son interesantes, los tratados para repartir cuando salen a evangelizar, pero a veces hay tanta información y hay personas que les da presa leer. A lo que voy, iglesia, es que la iglesia que impactaba su entorno, la iglesia de ese primer siglo, era una iglesia que tenía un lenguaje
pertinente. Dice que ellos les escuchaban hablar en su mismo idioma. No es que usted y yo tengamos que hablar muchos idiomas. Lo que estamos hablando allí es que era un lenguaje fácil. Seguramente ellos se sentían más cómodos al escuchar personas hablando en su mismo idioma. Pero la comodidad de nosotros es llevar un mensaje simple. Hay un concepto a nivel de ventas o a nivel de presentación, algo que le llaman elevator speech. ¿Eso qué quiere decir? Como las palabras que yo puedo decir en un elevador. Entonces nuestro jefe donde trabajaba antes nos decía, la idea de lo tiene que ser tan clara que cuando usted se monte en un elevador y se vaya a mover entre un piso y otro, se lo pueda decir a la persona que tenga al lado y él le vaya a entender. Si es claro o enredé más la pita. Lo que quiero decirles es que usted y yo no nos enredemos, presentemos a un Cristo resucitado, a un Cristo que murió por usted y por mí en la cruz. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, iglesia. El tiempo vuela y hemos llegado a nuestro final, a nuestro punto D. Y el punto D lo encontramos en ese mismo capítulo 2, pero en el versículo 22, vamos a leer desde el 22 hasta el 24. En estos pasajes, ya en este contexto, ya llegó el Espíritu Santo y fueron sucesos que sucedieron allí muy inmediatamente. Pedro está delante de una multitud y está llevando su primer discurso. Dice que en este primer discurso, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Eso lo puede leer allí en el capítulo 2, en el versículo 41. Dice que los que escucharon esa predicación se añadieron 3,000 personas. Y después, días siguientes, siguió predicando. ¿Y cuántos se unieron? 5,000. Son números, iglesia. Y eran porque efectivamente era una iglesia que impactaba su entorno. Pero mire una característica que tenía adicional su mensaje. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí sigue diciendo Pedro su discurso, pero lo que quiero resaltar del discurso de esta iglesia que impacta es esto. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, que es lo primero y lo único que Pedro está presentando, que la iglesia presentaba en su discurso. A Jesús Nazareno, a Jesús resucitado. Y lo mismo lo podemos ver con Pablo. Vea un pasaje, déjenme yo se los leo, no quiero que lo busquen. Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice, proclamando a Cristo crucificado. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Ese debe ser el centro del mensaje de la iglesia en este tiempo. Presentar siempre a Jesucristo crucificado. Muchas veces afuera presentamos como tratando de ganar como la iglesia cool, que tenemos servicios para todo, que escuchamos a los niños, que escuchamos a las mujeres, que escuchamos a los hombres, que escuchamos a las parejas. Pero la esencia de lo que usted y yo tenemos que hacer como iglesia es presentar a Jesús. Porque Él fue el que murió en la cruz. Es por Él que tenemos vida eterna. Iglesia, siempre, para ser una iglesia que impacta su sociedad y su entorno, hay que ser una iglesia cuyo mensaje es cristocéntrico. Es cristocéntrico. Con eso terminamos en la mañana de hoy. Incline su rostro, por favor. Padre Santo, Señor de infinita misericordia, una vez más damos gracias.